saludo muy especial a todos los docentes y a todas las personas de la Gobernación, de la Secretaría de Educación y a todos nuestros compañeros de la UPB por seguir abriendo estos espacios de reflexión, estos espacios de diálogo, que creo que más allá de la posibilidad que tenemos nosotros de trabajar sobre los conceptos, nos permite una situación que para nosotros resulta de suma importancia, y es el encuentro con el rostro del otro, el encuentro con las otras personas y la posibilidad que tenemos de estar en un espacio común hablando de asuntos que nos interesan y asuntos que resultan importantes en nuestras condiciones actuales. Yo quiero compartir con ustedes unas líneas que de alguna manera hacen parte de un trabajo que venimos realizando desde la condición antropológica y que tiene que ver con dos asuntos fundamentales. El primero es la relación que nosotros establecemos con los seres humanos y las formas en las cuales esas relaciones podrían de alguna manera permitirnos unas condiciones mucho más favorables para las condiciones vitales. Entonces voy a permitir leer unas líneas más que de asuntos conceptuales, un poco también de la reflexión en términos de las vivencias que nosotros hemos podido cultivar en términos de una relación con el otro. La vida de los seres humanos no acontece en el aislamiento cerrado y desprovisto de interacciones, tampoco en un esquema conceptual o de definiciones. El acontecimiento vital sucede cada día y opera con una distancia abismal respecto a lo que comprendemos o creemos comprender del mundo. Hacemos intentos para definir la muerte y nos seguimos muriendo. Hablamos y reflexionamos sobre las perspectivas de la paz y nos seguimos matando. Teorizamos sobre la violencia, sus métodos, sus efectos y seguimos descuartizando niños. Promovemos la ecología y realizamos foros, y el deterioro de nuestra tierra avanza vertiginosamente sin ninguna posibilidad de recuperación. Construimos leyes y debatimos sobre la justicia, y la brecha es más grande entre las realidades sociales y económicas. Debatimos y condenamos la corrupción, y miles de personas siguen muriendo por falta de recursos para la salud. Hablamos de calidad, y nuestras relaciones son inmediatas y pasajeras. La condición conceptual o teórica sobre la realidad, irrenunciable por sí misma, ha provocado, no en pocas ocasiones, la pérdida del sentido de esta realidad, colocando al margen de la vida cotidiana de los seres humanos y sus circunstancias vitales de cada día lo realmente importante. Es en las calles donde los seres humanos, al lado de otros seres humanos, encuentran su acontecimiento vital y se enfrentan a la vida misma y en muchas ocasiones a situaciones desfavorables de deshumanización. La muerte, el hambre, la desazón, la angustia, la infamia, la corrupción, la desigualdad, la injusticia acontecen día a día en el escenario vital y, por desfortuna, en muchos casos parece convertirse en la única posibilidad existencial. Cuando intentamos comprender estas situaciones que son nocivas para la vida de los seres humanos y cuando tratamos de hacerle frente, nos asalta a veces un cierto olimpismo y hacemos una crítica a las instituciones y nos conformamos con atribuirle al sistema o a los sistemas la responsabilidad. Pero quienes hacen los sistemas y las instituciones son seres humanos. Este es el mayor fracaso de las revoluciones: pretender cambiar las estructuras, las instituciones o los sistemas sin transformar el dato humano que las soporta. Ni los sistemas ni las instituciones tienen autonomía o voluntad para decidir si son corruptas o no, si patrocinan la miseria o no. Muchas veces pensamos los sistemas y las instituciones como entes dotados de razón, de autonomía o de capacidad de decidir. Debemos percatarnos del sofisma de distracción del sistema.
la política, la economía, las formas religiosas o cualquier otra actividad humana son controladas por personas. Son seres humanos quienes están detrás de todas estas configuraciones. Las relaciones políticas, por ejemplo, son en última instancia relaciones humanas. Incluso las relaciones que tenemos con las cosas están determinadas por nuestro modo de relacionarnos con ellas. En la política, en la economía, en las formas religiosas, se dan constantes cambios y sus fuerzas siempre están en movimiento. Pero esas fuerzas son las propias personas, los individuos mismos. Todas sus decisiones, acciones y las consecuencias de estas afectan toda la actividad y las relaciones establecidas desde su interior. No podemos hacer un juicio de valor sobre los sistemas como aquellos sobre los cuales recae toda la responsabilidad de nuestros grandes males, o que aquellos, por pura voluntad, patrocinen o destruyan toda posibilidad de relaciones entre los seres humanos, o que sean los causantes de todas las miserias que nos asisten. La economía, la política o la ética, por ejemplo, no existen en su estado puro. Se adaptan a las configuraciones de las formas culturales donde se concretan y se condicionan. En efecto, la economía o la política, al ser instrumentos, pueden ser mal utilizados cuando sus garantes tienen solo referencias egoístas. De esta forma se puede llegar a transformar medios de por sí buenos en perniciosos. Estas consecuencias son un producto de una razón oscurecida en el hombre, no del medio en cuanto tal. Por eso, no se deben hacer reproches al medio o al instrumento, sino al hombre, a su conciencia moral y a su responsabilidad personal y social. Así, cualquier configuración en términos positivos o negativos debe concederse a la acción de los seres humanos que está a la base de estas relaciones. Bajo cualquier esquema social, político o ético, quien atenta contra la vida del otro, quien lo margina y lo relega, quien abusa de sus posibilidades frente al poder, quien se apropia de los bienes para su propio provecho, es un ser humano. La tala indiscriminada de bosques, por ejemplo, y la contaminación de las aguas es responsabilidad de los seres humanos. La violencia perpetrada en las calles, en las casas, por condiciones de diferencias, es obrada por seres humanos. Son ellos quienes emprenden una carrera desmedida y salvaje por acumular y tener a cualquier costo. Nos acontece entonces un problema antropológico presente en el tipo de relaciones que los seres humanos establecemos entre nosotros. Los esquemas mentales y los esquemas de acción por los cuales nos comportamos están mediados y regidos por dichas relaciones. Podemos establecer relaciones de todo tipo y de acuerdo a esta configuración decidimos y se decide todo nuestro obrar. Así las acciones humanas se realizan en un contexto de relaciones que dotan al ser humano de patrones de conducta y modelos para la consecución de sus fines. Debemos preguntarnos entonces, ¿cuáles son las razones o los motivos que mueven el comportamiento de los seres humanos y por qué en muchas ocasiones no son las más favorables para los contextos de humanización? Si revisamos la calidad de nuestras relaciones y los efectos de nuestras acciones, tenemos una pista para entender el problema. En muchas situaciones hemos establecido relaciones no muy saludables. Muy a menudo nuestra relación con el dinero es perniciosa y recrea un mundo de depredación para obtener el máximo beneficio, desatando toda clase de codicia y patrocinando los esquemas más viles de violencia. La relación con las personas se convierte a veces solo en unas consideraciones útiles para alcanzar nuestros fines. La relación con el ambiente va de los usos a los abusos, con pretensiones de posesión y de dominio. Debemos ser conscientes entonces del tipo de relaciones que establecemos con los otros, porque todos los efectos y consecuencias de nuestras acciones recaen sobre otro, para ayudarle a su humanización o para hacerle su vida más reprobable. Desde esta perspectiva, básicamente, quiero apuntar algo. Muy coloquial, pero quien le dispara al otro es una persona. Quien apuñala a otro por un celular es una persona. Quien descuartiza a un niño y le mete en una bolsa y lo tira en un tejado es un ser humano. Quien viola a una niña y después
la asesina es un ser humano. Quien maltrata a su esposa y luego la asesina es un ser humano. Quien desvía los fondos de la salud o desvía los fondos de educación es una persona. Quien está todos los días en las calles intentando quitarle a otros sus pertenencias es una persona. Y nosotros hemos tenido una dificultad muy grande en atribuirle a los sistemas y a las sociedades voluntad, y siempre hacemos un ejercicio de crítica frente, es que el sistema, es que la sociedad. Cuando nosotros pensamos en eso, yo quisiera a veces preguntar dónde está el sistema. Yo le toco la puerta y hablo con él. El sistema somos nosotros. Un paréntesis muy sencillito, todos yo creo que nos ha pasado en un banco o en cualquier entidad que ustedes van y la respuesta que les dicen, señor, es que el sistema no lo permite. A mí siempre eso me ha causado cierta conmoción. El sistema, ¿quién es el sistema? Yo voy y entonces hablo con él para que me lo permita. Si ustedes recuerdan, el sistema es una persona, un programador o un arquitecto de software que simplemente diseña un algoritmo para que suceda una cosa. Entonces no es el sistema, es esa persona que con fines egoístas o con fines no muy saludables diseña un algoritmo para que en determinados momentos y situaciones digamos el sistema no corra. Entonces lo que quiero hacer hincapié es que básicamente tenemos es un problema humano, no un problema de sistemas. Las sociedades etéreas no existen. ¿Dónde está la sociedad? Cuando yo pregunto dónde está la sociedad, la única respuesta que tenemos que decir es esta: levantar la mano. O sea, no hay una sociedad que camine por allá y unos ciudadanos que caminen por acá. Nosotros somos la sociedad. Entonces lo que quiero decir es que la reflexión que tenemos que hacer, tenemos que bajarla también a una condición existencial particular de la reflexión interna, ¿sí? Yo no he visto un revólver con voluntad. ¿O quién ha visto un revólver con voluntad que en la mañana se levante, se viste, diga voy a ir a matar a una persona? Yo no lo conozco, perdónenme la caricatura, pero yo no la conozco. Yo sí conozco una persona que con un fin egoísta o un vil, ¿cierto?, va, se levanta y maquina el asesinato. Eso sí los conozco, desafortunadamente, ¿sí? Yo no conozco una máquina en un hospital que por voluntad propia diga hoy no lo voy a atender. Yo sí conozco una persona que ha desviado cantidades de dinero para que la máquina efectivamente no funcione, y cuando no funciona es porque después de tener mucho uso ya no funciona y no hay con qué reemplazarla, y no hay con qué reemplazarla porque el dinero que estaba destinado por eso está en el bolsillo personal. Cuando digo bolsillo personal es en una persona concreta de carne y hueso. Entonces desde esa perspectiva la invitación es muy sencilla. Creo que la reflexión en esos términos tiene que pasar a otro orden. Cuando digo otro orden es el orden humano, cotidiano, en el cual habitamos todos. Nosotros somos educadores, maestros, solicitadores, orientadores, como ustedes quieran llamar, problemas de semántica, pero en última instancia nosotros tenemos una incidencia real en quienes están con nosotros todos los días. Nosotros hablamos de corrupción, ¿cierto? Y todos los días yo creo que estamos saturados por los medios de comunicación, bien sea la televisión, bien sea la radio, bien sea los periódicos, saturados de corrupción. Y uno se pregunta, en un país tan corrupto, ¿por qué nosotros pasamos las noticias? Y la queja es simplemente y muy sencilla: uy, qué país tan corrupto. No, otra vez otra corrupción. Pero no bajamos el nivel de la corrupción. No damos cuenta que usted es corrupto cuando compra un guarda de tránsito, ¿sí? No nos bajamos la revisión, den cuenta que usted es corrupto cuando no hace la fila o cuando se come la fila. No nos damos cuenta que usted es corrupto cuando hace una firma que no corresponde en un evento de asistencia. Entonces, claro, en un ejercicio social que nosotros hablamos, no bajamos los conceptos al título personal, sino que hacemos un ejercicio mucho más grande, pensar que la dificultad está en otro lado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en la condición educativa, ustedes recordarán que más allá de todos los contenidos que nosotros podamos transmitirle, que seguramente son mínimos con relación a lo que los muchachos pueden encontrar en otras fuentes,
Hay un dato del maestro que no se nos puede perder de vista, y es que el maestro es un referente, y cuando es un referente es una persona, lo voy a decir con mucho amor, digno de imitar. Nosotros nos tendríamos que preguntar qué quieren imitar nuestros muchachos, y cuando digo que quieren imitar es esas acciones concretas de todos los días. Nosotros los abrazamos, nosotros los hacemos sentir personas, los hacemos sentir valiosos, los hacemos sentir en una condición diferente a lo que el promulgado del sistema permite. Y lo digo es porque el asunto es de relaciones humanas, y cuando decimos relaciones humanas, cómo nos relacionamos nosotros también, no solo en un ejercicio cotidiano de la docencia, sino en un ejercicio afectivo también, de que estas personas o las personas que yo acompaño son seres humanos que se duelen, que se angustian, que se deprimen, que están buscando también, que tienen miles de opciones, y en esas miles de opciones hay faltas de criterios, y que en esas faltas de criterio hay errores y equívocos, y se supone que nosotros tenemos mínimamente las condiciones para orientar. Entonces ahí hay un dato que yo creo que tenemos que seguir reflexionando desde la figura del maestro y las relaciones que establecemos, no solo con el saber, no solo con la ciudad, no solo con los espacios físicos, no solo con las disposiciones de la reglamentación en términos de los indicadores, ¿cierto?, sino también de las relaciones que establecemos con ese muchacho, con esa niña, con ese muchacho, con ese joven que se levanta todos los días y está con nosotros. Desde esa perspectiva voy a compartir otras 2 o 3 líneas que me parece que podrían ayudarnos y abrir un poco la reflexión también en estos órdenes. Es necesario repensar otros estatutos y parámetros para las relaciones de los seres humanos. No tienen por qué estar en el orden de la depredación o el salvajismo, como la posibilidad de guardar nichos o capillas particulares. Debemos restablecer la confianza en las relaciones humanas mediante una racionalidad que no descuide el aspecto de la intención y de las acciones de las personas. Se puede vivir relaciones auténticamente humanas, de amistad, de sociabilidad, de reciprocidad, dentro de cualquier actividad humana y no solamente fuera o después de ella. Ya hemos dicho que ninguna de ellas, la política, la ciencia, el arte, las formas culturales o las formas religiosas, son éticamente neutras o inhumanas o antisociales por naturaleza. Es la actividad del hombre, y precisamente porque es humana, la que tiene que tener criterios humanizantes. La ciencia, la política no tienen por qué humanizar, no es su tarea. Pero quien es político, quien es educador, quien es científico, sí tiene las condiciones necesarias para establecer relaciones humanas más saludables y que brinden otras posibilidades antropológicas para comprendernos desde la dimensión humana. Hemos ensayado muchas definiciones, posibilidades y acercamientos antropológicos para intentar comprender la realidad humana, desde la definición tradicional de animal racional hasta la configuración de lo que hoy llamamos hombres genéticamente diseñados, o lo que en los laboratorios de la ciencia hemos llamado hoy la 4ª generación de los seres humanos, que es el ejercicio del humano y la robótica. Desde esta perspectiva nos acontece entonces una posibilidad que permita a los seres humanos centrarse desde otras perspectivas para el acontecer vital de su existencia. Preguntas como: ¿quién es el otro? ¿Con quién me relaciono? ¿De qué manera me relaciono? ¿En qué circunstancias me relaciono? ¿Quién es el otro para mí? ¿Cuál es el rostro del otro que me encuentro? Tendrían que ser preguntas fundamentales a la hora de un ejercicio educativo, en la medida en que la educación no solo transmite conceptos y contenidos, sino que transmite vida, transmite formas de habitar el mundo y transmite formas de hacer una conciliación del rostro del otro y mi rostro, que se empodera en los términos de unas relaciones fraternas y solidarias. En ese sentido, ya no es un solo ejercicio de reconocimiento o aceptación de que el otro es una condición humana que me permite
la realidad de la alteridad en órdenes. Estamos hablando del otro como cualquier ser humano que sufre, que se desgarra, que está en opresión y en condiciones infrahumanas, producto de una sociedad legalista y clasista que excluye y margina. De ahí la perspectiva del don. Cuando hablamos del don, estamos hablando de la capacidad que el hombre tiene de habitar la vida desde el principio de gratuidad que le impera como una condición ontológica a estar en disposición abierta a los otros y al otro que se le presenta. Hablamos de una relación con los otros desde la gratuidad de la asistencia que nos excede y que se desborda porque es excedencia. Esta gratuidad demanda un cuidado explícito por cualquier ser humano. No es una aceptación porque en un esquema de ciudadanía le debo reconocer ciertos derechos y debo aceptar las obligaciones bajo una prescripción legal o religiosa. Aquí la gratuidad de la existencia y el don sobreabundante presente en ella elimina cualquier condición bajo los parámetros de la norma. Cualquier acción bajo esta perspectiva nos pone en la línea no del beneficio propio, de la consecución desbordada bajo cualquier medio de nuestros fines o del provecho propio, sino que nos pone en la línea del deshacimiento, de la gratuidad de la vida y nos ayuda a comprender que nada nos pertenece y que la existencia es un don otorgado y por eso no tenemos derecho de propiedad de nada. Las personas, los tiempos, las instituciones, el dinero común, los puestos, los recursos físicos y naturales no son nuestros y no tenemos ningún derecho sobre ellos. Esta condición impide los apegos, causantes de toda la codicia y corrupción, una situación generalizada en nuestra época y que es capaz de llevar a los seres humanos a la depredación y el salvajismo más cruento. El desapego, el deshacimiento, sería la actitud fundamental del ser humano, fruto del don como principio. ¿Qué significa entonces la condición de una antropología de la donación? Solo cuando el hombre es capaz de salir de sí y darse por completo, realiza su tarea como hombre. El don instaura en los seres humanos la lógica de la gratuidad, eliminando esquemas de codicia y apego. Según esta perspectiva, la relación con cualquier otro no se instaura ya según una normatividad o esquema político o un esquema ético de igualdad y reconocimiento. Esta lógica transmuta los criterios de comportamientos. ¿Qué está detrás de las acciones de los seres humanos? La gratuidad. Y si los seres humanos somos capaces de reconocernos en esta lógica, el otro ya no es el enemigo del que me debo de cuidar. El otro es un don al que solo puedo responder con un ejercicio de donación en una soberanía gratuita y desasida. Esta dinámica de la donación puede conducir al hombre a un verdadero encuentro donde se percibe la gratuidad de la vida que es donada a los demás. En el caso concreto, nuestra vida es un don que siempre se hace extensiva al don que son los otros. Caso concreto, en la educación. Cuando decimos caso concreto de la educación, nuestros escenarios educativos son escenarios de la donación. ¿Qué quiere decir escenarios de la donación? Nosotros, como una responsabilidad ética, moral y ontológica, nos debemos por completo a nuestros estudiantes. Y cuando digo nos debemos por completos, es que todo nuestro hacer en términos de gasto y gratuidad debe ser para el cuidado de ese otro que se me presenta en el escenario educativo. Esta dinámica de la donación puede conducir al hombre a un verdadero encuentro donde se percibe la gratuidad de la vida donada a los demás para alcanzar así la verdadera libertad y llevarnos a ser ofrenda inagotable para los otros. Porque ser hombre significa esencialmente pasar de ser para sí mismo a ser para los demás. Supone esto dejar de girar en torno a uno mismo, alrededor del propio yo y existir para los otros. ¿Qué mejor tarea educativa que ser ofrenda para nuestros estudiantes? ¿Qué mejor tarea educativa que ser el ejercicio de la donación en gratuidad para quien ha entregado su vida a nosotros? Si ustedes se dan cuenta, nuestros estudiantes lo que hacen es un dato de confianza en otorgarnos su vida para que nosotros la devolvamos en un don.
Desde esa perspectiva, creo que podríamos seguir reflexionando sobre una condición de favorabilidad para nuestras relaciones. Primero, que nuestras relaciones estén encaminadas siempre al reconocimiento de que el otro es más importante. Segundo, que nuestras acciones estén encaminadas al reconocimiento de que nada es para mí, sino para los otros. Y tercero, el reconocimiento efectivo de que el rostro que se me presenta, en este caso concreto, en un escenario educativo, es la ofrenda de la vida que se hace extensiva a una ofrenda que yo debo corresponder con gratuidad. La educación es un acto de amor, como bien lo decía el Papa Francisco, y un acto de amor es dar vida, y dar vida es el mayor signo de donación. Muchas gracias.